Saludos amigos y amigas, muy buenas noches tengan todas y todos. Los que están en República Dominicana nos sintonizan a través del sistema de cables y aquellos que lo hacen a través de la plataforma digital que nos permite una comunicación, no importa en el lugar donde usted se encuentre. Si hay internet, ahí estamos nosotros, en cualquier parte del mundo. Elecciones 2024 correspondiente a este jueves 13 ya está en el aire. Como siempre estaremos entregándoles a todos ustedes las noticias más importantes, los comentarios, las encuestas, sondeos. Estaremos recordando un momento de la historia política en la República Dominicana. Noticias electorales y más aquí en Elecciones 2024. Vamos a dar las buenas noches a quien estará acompañándonos todo el trayecto en este jueves. Nelson Reyes Estrella, politólogo, ambientalista y aquí una figura de Super TV 55. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Fran, y a todos los que nos sintonizan a través de su programa Elecciones. Una vez más, a compartir las más importantes informaciones, comentarios del acontecer político electoral del país. Bienvenidos, señoras y señores. Esto es Elecciones 2024, la producción general de Adalberto de León. Sentaditos a recibir todo el contenido. Bueno, mire, hay una información fresquecita que está en los titulares de los periódicos en el día de hoy y tiene que ver con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Esta mañana estuvo en Palacio en la discusión de la Asociación Dominicana de Profesores, que se reunió con el Ministerio de Educación de República Dominicana y el presidente de la República, y felizmente pues anunció que llegaron a un acuerdo para el próximo año lectivo. Pero en relación a la clase política, el defensor del pueblo mostró mucha preocupación porque realmente no tenemos una gran representatividad en cuanto a los políticos se refiere. Y esto no es nuevo, Nelson, esto lo vemos desde hace mucho tiempo y básicamente el clientelismo, el dinero corrompe, corruptor, es el que influye para que muchos hoy estén, sobre todo en el Congreso Nacional, donde tenemos de todo. Bueno, realmente la falta de políticos le quita legitimidad política a cualquier acuerdo. Y las dificultades se dan en este tiempo porque estamos en un proceso electoral prácticamente. Estamos ya lo que en la primaria. Entonces, concertar en estos momentos con los partidos políticos es bastante complicado, porque todos quieren sacar provecho a cualquier acontecimiento. Y yo creo que este tema de educación es un tema demasiado importante para que la política pueda poner sus intereses por medio. Y yo creo que el país está obligado a buscar calidad educativa. Y si se busca arribar a un acuerdo que ha tenido como intermediario el defensor del pueblo, pues yo pienso que todos los sectores de la vida nacional debieran interesarse y participar. Y debiera establecerse una especie de mesa por la educación en República Dominicana, que estén trabajando permanentemente por el tema educativo, porque a pesar de que se ha entregado el 4% a la educación y quizá algo más, pues la calidad de la educación sigue igual. Seguimos en los últimos lugares en materia educativa. Es así. Y no es posible seguir por ese camino. Sí, uno espera que el próximo año escolar, ¿verdad?, no hayan tantas interrupciones, las protestas que normalmente pues acostumbra a realizar la Asociación Dominicana de Profesores pidiendo aumento de salarios, entre otras reivindicaciones. Pero queremos concentrarnos en esta oportunidad a la clase política. ¿Qué dice el defensor del pueblo? De que la misma ha bajado y esa responsabilidad de los partidos políticos, que solamente el dinero es el mayor pasaporte que tienen muchos para ser candidatos, aspirar y conseguir una posición importante. Se habla de que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, está llena de gente que no tiene la capacidad, no tiene
pues el conocimiento ni el background político en cuanto a formación se refiere para ocupar esa posición. Bueno, la Constitución no tiene esos impedimentos en cuanto a capacitación. Lo que sí es que la balanza está muy inclinada hacia los riferos. Por eso digo que son los partidos, por y- eso digo y- que son los partidos los y responsables. sectores que no son lo mejor a nivel nacional, porque en el Congreso debiera haber una representatividad de todos los sectores: salud, educación, comercio, empresarial, todos los sectores, la sociedad civil. Por eso la misma Constitución no pone ningún impedimento, ninguna capacitación, porque ese es un derecho que tenemos como ciudadanos. Pero realmente preocupante que, vamos a decir, el sector de banca de lotería es que ocupa la mayor parte de esa Cámara Legislativa. No solamente banca de lotería, gente que llegó ahí con dinero ilícito también, Sí, que bueno, no proviene precisamente de la lotería. Sí, que el narcotráfico. Sí, que sí utilizan como medio para el lavado. Sí, no, y realmente el narcotráfico, porque tenemos un diputado que fue atrapado en Estados Unidos y está en este momento en un proceso en los tribunales de este país. Y otros que fueron mencionados por el Ministerio Público. Otros que fueron mencionados, bueno, y no se sabe en qué están esos casos. Incluso hoy se dio, bueno, hoy no, en el día de ayer se dio a conocer de amenazas que supuestamente ha estado sufriendo un periodista de la capital, Pedro Jiménez, por parte de Miki López y ese grupo, que están también sometidos a la acción de la justicia o están esperando este proceso en el que se habla de una gran cantidad de dinero producto del narcotráfico. Ya le hicieron pues operativos, le hicieron un allanamiento, incautaron vehículos de alta gama, como le llaman a estos vehículos de lujo, y bueno, la esposa es diputada, el hijo es regidor, y con qué dinero llegó tanto la mujer como el hijo a ocupar esa posición política. Bueno, nosotros nos solidarizamos con Pedro Jiménez y hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República y al presidente de la República. Este es un caso que le compete, porque estamos hablando de políticos que son de su partido y que llegaron a través de su partido. Entonces él debe intervenir, porque eso le hace un daño enorme a la institucionalidad en nuestro país. Y estamos hablando que con eso lo que buscan es coactar la comunicación, el libre pensamiento, la libre difusión de informaciones, como es en este caso de este narcotraficante, pues hay que decirlo así. Si se le encontraron ya está sindicado de esa manera, como es Miki López. Mire, una de las noticias más trascendentales que tiene que ver con los partidos políticos y una de las tres principales fuerzas que hay fue la resolución de la Comisión de Disciplina del Partido de la Liberación Dominicana de expulsar a 3 alcaldesas, estas correspondientes a la zona sur del país. Estas fueron en Barahona, de Polo, entre otros. Nosotros tenemos la imagen por ahí, Pacheco, ojalá tú la puedas conseguir, de estas 3 damas, las cuales fueron canceladas o no, despedidas. No es la palabra, sí, expulsada deshonrosamente, del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, deshonrosamente, imagínate todo eso, para que ya no haya un perdón y pueda volver. En cuanto a eso, el senador por la provincia, José del Castillo Sanviñón, dio unas declaraciones. Ahí la tenemos. Que él no está de acuerdo con esa expulsión. Giselle Santana, Sandra Peña y Danilza Peña, por traición, ¿verdad? Sí, del municipio de Cabral, Polo, ¿y cuál es el otro? Son 3 municipios de Bánica. Exacto. Bánica no pertenece a Barahona, ¿verdad? No. Creo que a Elías Piña. No sé exactamente, Bánica, pero Polo y Cabral sí son de Barahona. En ese caso, bueno, si el senador no aprueba esta medida tomada por el partido, es un asunto bastante complicado. Y todo esto yo creo que viene al caso producto de la misma política que viene desarrollando el gobierno dominicano. Y hay muchos alcaldes que ven con mucha simpatía esa política que se viene desarrollando, que vienen conquistando muchos alcaldes. Lo hemos visto juramentando aquí en el Cibao y parece que esta es la parte del sur. ¿Vendrán a cancelar para el sur también? ¿A expulsar? Dice José del Castillo Sabiñón. Bueno, él fue presidente de Indotel, estuvo también en el Ministerio de Industria y Comercio y actual senador de Barahona,
de que la Comisión de Disciplina no puede llevarse solamente de rumores, pero parece ser que ellos tenían informaciones ya muy fidedignas, de fuentes oficiales, porque se estuvo rumorando que con la actividad que tuvo el PLD en la capital, ellas no hicieron ningún esfuerzo para llevar personas allí y que ya pues estaban las negociaciones y que su paso es inminente al Partido Revolucionario Moderno. Ahora, ¿le favorece eso al partido? No, para nada, para nada. Entonces, Es es un otra asunto estocada. complicado porque lo hacen con ella, pero no lo han hecho con otro. Es una desbandada, Entonces tiene- una desbandada sin lugar a es- dudas que ha habido Sí, del eso PLD. es parte del decalabro moral que tiene el Partido de la Liberación Dominicana No, yo no creo y que se expresa yo no en creo. todo el país. Yo no lo califico así, lo de moral. Pero, y tiene moral una persona que por dinero o por algún interés en específico particular se vaya a otro partido. Bueno, Eso es transfugismo. pero ¿Y el transfugismo se castiga? El asunto que el descalabro moral lleva a que muchos tomen esas decisiones. Pero ¿quién tiene más porque ya moral? porque ya no tienen simpatía. Ahí yo no estoy diciendo que ellas tienen moral. Ya. Lo que estoy diciendo es lo que existe en el partido en la actualidad. Y eso, por eso te digo que no solo son ellas. ¿Por qué le expulsan a ella y no expulsan a muchos que han presentado su renuncia? ¿Habrán tenido informaciones antes? Sí, la han tenido. Por ejemplo, la semana pasada presentamos aquí el caso de Moca, el caso de Pedro García. ¿No llegaron esas informaciones? Entonces son, vamos a decir, una política desacertada realmente. Y lo que yo pienso en ese caso es que el partido debió consultar a su principal figura en esa provincia, que es José del Castillo Sabiñón, como senador, representante del Congreso. Hay que ver lo que va a pasar con él, porque incluso Antonio Peña Mirabal le sugería a José del Castillo de que esas cosas deben dirimirse a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y tú recordarás que este partido, con el profesor Juan Bosch, nace un partido de cuadros, luego se masifica, ya comienza a participar en elecciones con posibilidades, 1990. En el 96, pues gana las elecciones con el apoyo del doctor Balaguer, pero ya se vuelve una maquinaria electoral este partido. Hasta el 2001 eran 31.000 miembros a nivel nacional. Hasta ahí se puede decir que todavía era un partido de cuadro. Y había pasado por el gobierno, claro está, 96-2000. ¿Y cuál fue parte Pero del éxito del se ha partido? periodizado, hay que decirlo. Ya los trapitos sucios no se limpian a lo interno, sino que se hacen hacia afuera. Y por eso los medios se hacen eco de todas las indisciplinas que se dan a lo interno del partido. Sí, por eso te decía, esa era la expresión, que los trapitos sucios se lavaban en la casa, y ya no parece ser así. Ya parece que muchos decepcionados pues comienzan a pronunciarse sin importar lo que vaya a ocurrir. El Partido de la Liberación Dominicana no es una organización que tenga muchas posibilidades en estos momentos. Hay que ver el comportamiento de las negociaciones que se puedan hacer, pero sin lugar a dudas, Leonel Fernández es el político más conocido en la República Dominicana. El candidato del PLD le falta mucho por recorrer. Se hablaba de un 60-65% a nivel nacional que quizá conociese u oyese, oído el nombre de Abel Martínez. Pero el nivel de aceptación también lo que está es por debajo del 20%, que eso es muy por debajo para un partido que duró 16 años consecutivos en el gobierno. Usted como Y eso es politólogo, por lo mismo que venimos hablando. Hay un descalabro moral que eso lleva a muchos simpatizantes a no dar la cara porque sienten vergüenza. Y yo entiendo que eso se lo buscaron los mismos grupos al interno del Partido de la Liberación Dominicana, que perdió las elecciones incluso por no defender a su propio candidato, por no defender la dignidad en ese momento. Y claro está que después de llegado, de haber hecho el cambio en el gobierno, pues ha venido un descalabro mayor, producto de los casos de corrupción que han salido a los medios de comunicación. yo no sé usted como politólogo, el tema de que es el candidato con menos tasa de rechazo, hasta dónde son las posibilidades, hasta dónde puede crecer, tomando en consideración muchos análisis que se hacen en torno a esto. Bueno, ahí lo primero que hay que analizar es que esa baja valoración y el poco conocimiento significa que el 80% de la población probablemente no lo conoce. Entonces, eso significa que lo primero que hay que hacer, que hay que colocarlo en el mercado, que la gente sepa
que existe el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Y a partir de ahí entonces van a surgir, si la población lo acepta, como un posible candidato a la presidencia o no. Y eso es particularmente lo que dicen esas encuestas, de que no lo conocen, y si a ti no te conocen, pues no va a haber ninguna valoración, ni positiva ni negativa. Simplemente no te conocen. Entonces lo más importante es la colocación de ese candidato. Yo he dicho en otras ocasiones que a ver lo que le conviene quizá es una vicepresidencia, porque esa vicepresidencia lo llevaría a hacer un recorrido a nivel nacional y a partir de ahí sí ya estaría en la mente del dominicano, que fue lo que sucedió con el actual presidente. En su momento fue candidato a la vicepresidencia con Hipólito y eso lo ayudó bastante a conocerse a nivel nacional. Mire, la comidilla del día aquí en Santiago ha sido la presentación de 2 cheques que salieron de Corazán, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, que yo creo que lo tenemos por ahí, esos 2 cheques. Estos cheques, uno de 7 millones de pesos a una casa comercial que expide bebidas alcohólicas. Mire, ahí estamos viendo uno de ellos. Ese es, a ver si me alcanza y me ayudan por ahí, porque no, ¿de cuántos millones es ese? Es el de 7 millones. Son 2 cheques que están esas imágenes circulando y son del 2020, antes de entregar... Ante la toma de posesión. Sí, antes de entregar el director. Recuerda que esta fue una de las... y ese de 2 millones. Estamos hablando de 9 millones de pesos dominicanos de la cuenta de Corazán. Hay que recordar que Silvio Durán fue uno de los últimos en ser sustituidos. ¿Tú te acuerdas que él inclusive pidió que enviaran al sucesor de la dirección de Corazán aquí en Santiago? Eso hay que aclararlo. Uno espera, ¿verdad?, que él como candidato o aspirante a la alcaldía de Santiago, pues dé algún tipo de declaración para que explique la razón de esos 2 cheques por valor de 9 millones de pesos a un centro que expide bebidas alcohólicas. Ahí está la pregunta para el señor Silvio Durán, o quien pueda responder de la pasada gestión, o la misma actual ahora, ¿verdad? Que pueda explicar qué pasó ahí. Es que a esa institución hay que hacerle esa auditoría, y esa auditoría debe ser pública, para que la ciudadanía se entere, porque no es posible que con esta crisis de agua estemos hablando de 9 millones de pesos que se compran de bebidas alcohólicas. Entonces, ahí está el llamado. Silvio Durán debe explicar, pero es una explicación que debe darle a la Cámara de Cuentas también, porque no solo son eso. Ahí en Corazán hay que investigar profundamente en la pasada y en la presente gestión, porque hay muchas informaciones que no salen a lo público, no salen en esos portales de transparencia. ¿Y cómo se pueden conocer? Con auditoría, pero auditoría seria. ¿Tendrá la Cámara de Cuentas esa calidad moral para hacerla ahora? No, porque ellos mismos están en una crisis donde se habla de un juicio político. Pero ahí dejamos entonces esa pregunta. En esta parte sí queremos agregar que es muy importante que la población se integre en procesos de veeduría, de darle seguimiento a los procesos en las instituciones del Estado, porque eso sí va a obligar a transparentar los procesos que se hacen desde las instituciones. Debemos pasar de esa democracia representativa, donde le entregamos los cargos a los funcionarios, a una democracia participativa, donde estemos permanentemente activos en las investigaciones que se le hacen a las instituciones del Estado. Los funcionarios deben saber que nosotros permanentemente lo estamos vigilando, y eso nos dará transparencia verdaderamente. Muy bien, queda como tarea pendiente la explicación de estos 2 cheques, uno de 7 millones y otro de 2 a una casa comercial que vende bebidas alcohólicas. Ya regresamos, elecciones 2024, quédese ahí. Cuando regresemos estaremos hablando sobre el PRM, si realmente merece el voto de los santiagueros. El teléfono estará disponible, el 724-5500, para que usted nos llame y nos dé su opinión en torno al voto, si favorece al PRM aquí en Santiago. Volvemos.
321 días, no, 311 días, quiero decir, faltan para las elecciones presidenciales, 220 días para las municipales. En la presidencial también se eligen a los nuevos congresistas, entiéndase, a los diputados y senadores de la República, 32. 31 senadores. provincias y un distrito nacional. Así es. 31. Miren, la pregunta y el 724-5500 lo vamos a poner en pantalla ahí. ¿Cree usted que el PRM merece el voto de los santiagueros? Esa es la pregunta, usted nos llama y nos dice sí o no, si quiere dar alguna explicación pues la da. Nosotros somos un programa abierto, un programa democrático. Ahí está la pregunta. ¿Cree usted que el PRM merece el voto de los santiagueros? Llámenos 724-5500. Su participación, su llamada es importante para nosotros, porque usted aporta al programa y es parte también de él, ¿verdad? El PRM, que El partido de gobierno. es el partido de gobierno, el presidente creo que es una de las provincias que más ha venido. Y donde se hace la mayor inversión probablemente en todo el país. Sí, en días pasados, aunque quiso sacar la pata, como aquella expresión de Tres Patines, el que mete la pata y la saca pronto queda bien, que dijo que no se compensaba las inversiones que estaba haciendo el presidente Con la valoración. con la valoración, el porcentaje que tenían aquí. Bueno, eso tiene mucho que ver con el trabajo que se hace en materia de comunicación. Y no creo que el trabajo sea el mejor, porque es un trabajo que está en conflicto permanentemente. Ya tenemos llamada, Nelson. Buenas noches. Sí, buenas. No se lo merece. ¿Cómo es la cosa? Repita, por favor. No, aquí no pudimos oírlo, Pacheco, lamentablemente. No pudimos oír la opinión de esa persona que nos llamó. Pero usted puede seguir llamando, 724-5500, no importa el lugar donde se encuentre, llámenos. Bien, entonces decía que el trabajo en materia de comunicación que hace el gobierno en esta provincia no es el mejor. A veces han hecho, podríamos decir, algunos allantes, porque el gobierno distribuye muchos recursos, pero no hay una comunicación política consistente, permanente, que esté trabajando. Vamos a escuchar entonces a los siguientes. Buenas noches. Buenas noches. Sí, a su orden. El PRM se merece el voto por el teleférico que está haciendo. Dice que sí, que se merece el voto el PRM aquí en Santiago. Yo creo que la inversión que hace en publicidad el gobierno dominicano, que es cuantiosa, mucho mayor que la que ellos estuvieron criticando en una oportunidad en el gobierno pasado, no ha causado el efecto que ellos realmente han estado buscando, porque el usted estar pues negociando o conquistando, ¿verdad?, dirigentes de otro partido, yo creo que es porque los números todavía no están para una primera vuelta, como ellos muchas veces han manifestado. No, y las mismas encuestas, eso es lo que han expresado. El presidente está bajando, ha bajado más de 12 puntos, pero en la intención del voto estamos hablando que está por debajo del 50%. Y eso es preocupante a un año de las elecciones. Tenemos otra llamada. Buenas noches. No se lo merece. No se lo merece, dice ese oyente. No se merece el voto. Muy bien, muy bien. Pues gracias por llamarnos. Mire, y ellos están muy confiados en que cuando el presidente ya se pronuncie al país de que estará aceptando la repostulación, esto podría aumentar un porcentaje significativo en cuanto a lo que tiene hoy día. Yo creo que el presidente está en uno de sus peores momentos. Y en el momento que le toque tomar esa decisión, estará también en su peor momento. Porque estamos hablando que aquí las instituciones han sufrido un nivel de deterioro alarmante. Y eso lo estamos viendo permanentemente en los medios de comunicación. Y por eso entonces esas inversiones que hacen en publicidad pues no van a funcionar. Porque cuando las personas van a una institución de esa y no reciben un servicio, por lo menos en las mismas condiciones que lo recibían en el gobierno anterior, pues ¿cuál va a ser la valoración? Negativa. Y en palabras del ex ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, ¿qué decía él? Que el gobierno está cogiendo préstamos, un país pobre, para pagar publicidad y pagar nómina del gobierno.
y también para comprar muchos de esos alcaldes, como usted decía hace un momento. Entonces eso es bastante lamentable, eso no le va a aumentar la imagen al presidente. Eso no, porque el presidente ha tenido la oportunidad de iniciar un proceso de hacer política honesta en nuestro país, pero ha sido todo lo contrario. Votó la agenda y ha comenzado a actuar como lo dicen los asesores, y eso lo ha desvirtuado, y yo creo que eso le va a costar caro en las próximas elecciones. Y una Junta Central Electoral que no se pronuncia, ya tanto el Partido de la Liberación Dominicana y recientemente la Fuerza del Pueblo, pues estaban protestando por el tema este de que se estaba utilizando dinero del Estado. Esta mañana incluso, y ya lo veremos más adelante, estuvo con nosotros Odalis Tejada en el café de Diario 55, él es concejal del PLD en el ayuntamiento de aquí, y decía de que hasta apartamentos le están entregando a aquellos que están dando el paso hacia el PRM. Y si lo dice la Fuerza del Pueblo y el PLD, pues créalo que eso es así, porque también ellos saben de eso, ellos tienen experiencia en eso, lo hicieron también en el pasado. Buenas noches. La pregunta... Sí. Dígame, ¿cree usted que el PRM merece el voto de los santiagueros? Hello, Sí, le escuchamos, adelante. hello. Le escuchamos. Se Oiga, lo no- merece no una vez, 10.000 veces se merece el poder. Muy bien. Se merece el poder 10.000 veces. Lo único que uno solo es ley ya. Sí, solamente un voto, pero ella dice 10.000 veces. Sí, sí. Una forma de expresarse. Eso es lo mismo que el voto es igual para todos. El del rico, el del pobre vale igualito. Se cuenta como uno. Pero hay voto que influye sobre otro voto. Ah, no, eso sí. Entonces no vale igual. Cuando usted lo hace El públicamente. conteo es igual, pero el valor yo creo que tiene un valor adicional. Hay votos que valen mucho más. Seguimos recibiendo llamadas. Buenas noches. ¿Cree usted que el PRM merece el voto de los santiagueros? A su orden, le escuchamos. Sí, no. Sí, dígame su opinión. Claro que se merece, porque nadie ha hecho lo que ha hecho el presidente Abinader en Santiago. Nadie se ha metido, ningún presidente se ha olvidado de Santiago. Creo que el país tenga vergüenza para votar por Leonel con lo que se ha visto y con lo que se ha hecho y con los presos que hay. Eso no tiene madre. Gracias. Gracias a usted por llamarnos, muy amable. Su opinión es importante para nosotros. Hay que agregarle a eso que dice lo que está haciendo, porque lo que ha hecho es muy poco todavía. ¿Usted entiende? Está haciendo obras, sí. Bueno, pero Está haciendo dos de las principales obras. están en proceso. Están haciendo. La entrada a Santiago, Pero no lo mismo ha el hecho. teleférico, que Monorriel, está haciendo. el Arroyo Burabo. Sí, eso está haciendo. Buenas noches. 724-5500 es el teléfono. ¿Cree usted que el PRM se merece el voto de los santiagueros? Adelante, buenas. Buenas noches. Sí, le escuchamos. ¿Perdón? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Está en el aire? No se lo merece. No se lo merece. Muy bien. Y Gracias. aprovecho para Gracias hacer, por llamarnos. para hacer algunos comentarios en cuanto a esta obra que hace el gobierno de Santiago. Esa obra tiene poca legitimidad ciudadana, porque esa obra no han pasado por un proceso de consulta a los santiagueros. No, pero que Para si, decir, si no ponemos a eso. sí, entonces eso es muy necesario. Estamos hablando de un país democrático. De esa obra, por ejemplo, que yo la apruebo radicalmente, por ejemplo, lo que es el tranvía, por el teleférico, amerita un estudio más. Pero eso se consensuó con los principales poderes económicos de No, Santiago. es que no son los poderes económicos, hay que consultar la población también. sí. Y por eso Pero la eso es lo que- valoración. eso es lo que deciden por nosotros. Esos son los que deciden, lamentablemente. Por eso está entonces la imagen del presidente de esa manera. Buenas noches. Sí, muchas gracias. Sí, merece el PRM. Muy bien. Gracias por llamarnos. Bueno, Mira, ahí está la opinión. Lo que han hecho, por ejemplo, con la autopista Duarte, lo que han hecho con el río Gurabo, que ahí se han llevado pulmones de la ciudad. Esta calor que nosotros estamos sintiendo es parte de eso. ¿Y por qué se da eso? Porque no hay estudio de impacto ambiental, no hay consulta ciudadana. Todo eso se podría salvar. Ahora, el monorriel, sí. Bien, vamos a escuchar, que tenemos otra llamada en línea. Buenas noches. Yo lo que quiero decir, que la encuesta debe ser cuáles son los más honrados y los más ladrones.
Aló. Sí, le estamos escuchando. Usted sugiere que la pregunta debe ser cuáles son los más honrados y los más ladrones. Pero no se puede hacer comparaciones del gobierno de 20 años con uno de 2 años y medio. Quiero decir. ¿Verdad que no? Bueno, eso es bastante complicado. Porque es que también para usted decir que una persona es ladrón o no, para eso hay indicadores y debe tener pruebas. Porque es lo mismo, ¿quién hizo más? ¿Los pasados gobiernos o el de ahora? Es la misma pregunta. No se puede ¿Quién ha hecho comparar más? Bueno, 20 Danilo años, y 4 Leonelis han hecho más que este porque tiene 2 años y pico, casi 3. Buenas noches. Adelante. Y en este gobierno ya hay algunas instituciones que han sido salpicadas por el manto de la corrupción. Sí, hay más de 20 funcionarios que han sido destituidos. La corrupción en estos sistemas, vamos a decir que es algo que llevan, ¿cómo decir? Se me fue la palabra que define esa parte. Porque mire el caso de Kimberly, que es la que fue destituida como ministra de la Juventud. Tenemos otra llamada. Ella inscribió su candidatura a diputada. Sí, sí. Buenas noches. Si hay decenas. Buenas noches. Le escuchamos. Adelante. Bueno, se cayó esa llamada. La persona decidió cerrar. La corrupción es algo intrínseco de estos sistemas capitalistas que se han instaurado en el Estado neoliberal. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Sí, le escuchamos. Opine. Oh, buenas noches. Se merece 4 años más. 4 años más se merece, cuidado sin más. Muy bien. Gracias por llamarnos. Más de 8 no puede. La Constitución no lo permite. prohíbe. Sí. Pero la Constitución es un pedazo de papel. Ah, eso dijo Balaguer. Eh, Buenas noches. Última llamadita. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Mira, papo, sería uno tan mezquino para no reconocer todo lo que está haciendo este presidente. Porque aquellos tuvieron 20 años y no hicieron nada. Aquí en San Diego, mira los apartamentos que está dando ese hombre. El Eje de Pochula, el Dolorrié, el Elevado. Y nosotros en Santiago, ¿qué teníamos cuando teníamos los 20 años de este gobierno? No podemos estar mezquinos los santiagueros. Tenemos que darle otra oportunidad a ese señor. 4 años más. Gracias. Gracias a usted por llamarnos. Vamos a recibir esta otra que la tenemos en línea ahí, y ahí concluimos entonces con este segmento. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Su opinión. No con relación a lo que ellos dicen, ¿sí? También ha construido mucho y ha hecho mucho. Pero si ellos quieren ver algún ejemplo palpable, que vengan a la autopista Duarte y le pregunten a todos los comerciantes que hicieron una obra sin preguntarle a nadie. Y aquí desde Puñal hasta la entrada de la Leche Rica, no hay forma de cómo tú cruzas la autopista, los muchachitos para la escuela, ni los negocios en el suelo. Que vengan y lo evalúen, que eso se lo vamos nosotros a cobrar los comerciantes y la comunidad de Puñal en las elecciones de ahora, se la vamos a cobrar a él. Él no ha sido malo, él lo que ha tenido es funcionario malo, que no le han dicho las cosas como son. Esa obra de la autopista Duarte no tuvo ninguna evaluación, ningún levantamiento de suelo para ver qué afectaba a las comunidades que quedaban de uno y de otro lado. Ellos no pensaron que sí, el que viene de la capital para Santiago, y los que viven en Puñal, Colorado, Guayabal, Los Castillos, Los Sánchez, Arenoso. ¿Tú te crees que esos padres de familia que tienen hijos de escuela están conformes? ¿O los que tienen un negocio? Muy bien, muchas gracias por llamarnos. Vamos a publicidad. En breve regresamos con más del contenido para esta noche de elecciones 2024. Quédese ahí.
Nos vamos ahora a la historia política de la República Dominicana. El retorno al poder del expresidente Leonel Fernández, que se produce en el 2004, luego de haber ganado las elecciones en el 96 con la unión de los dos grandes líderes, dos de los tres que existían en ese momento, eran Peña Gómez. Entonces, para cerrarle el paso, en el 96, pues Balaguer decide apoyar al PLD con Leonel Fernández y Jaime David a la cabeza. En el 2004 derrota a Hipólito Mejía. Vamos a la historia de la República Dominicana, la historia política con el retorno de Leonel Fernández Reina. A pasar, papá. Ah. Arriba, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Señor presidente, ¿cómo estás? Bueno, el deseo de todos los éxitos para esta gran nación. Métanse por aquí. Ábrame el paso. Por favor, por favor. Después, no sé. Contento por Venezuela, porque ha sido realmente una experiencia inédita en América Latina y el Caribe, esto del referéndum. Y esto indiscutiblemente viene a fortalecer la democracia y viene a fortalecer el mandato de Hugo Chávez. Todos los eventos que fueron diseñados en el programa oficial. Ahí vemos de nuevo al príncipe Felipe de Borbón y su esposa Leticia, príncipes de Asturias. Juro por Dios, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, restaurar, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo. Si así lo hiciereis, que Dios y el pueblo os lo premien, y si no, que os lo demande. Con el respaldo de casi el 60% del electorado recibido en el pasado certamen, asumo hoy por segunda vez el inmenso honor y la gran distinción de colocar sobre mi pecho la insignia tricolor. Lo hago consciente de la gravedad de mis responsabilidades y del momento delicado que vive la nación. No escapa a mi conocimiento que nuestro país atraviesa en la actualidad por una de sus crisis más agudas y severas de todos los tiempos, que nuestro pueblo sufre, que se siente desprotegido y frustrado, pero al mismo tiempo esperanzado e ilusionado de que con la gestión del gobierno que hoy se inicia, empezará a trillar nuevamente por senderos de estabilidad,
de progreso y de bienestar. Bueno, luego de este recorrido político en la historia reciente de la República Dominicana, Leonel Fernández iba a dirigir la nación en un segundo periodo, luego de una pausa de 4 años, 2000-2004, con Hipólito Mejía en la presidencia de la República. Retoma el poder una vez más con unas elecciones en las que Hipólito Mejía, pues, no estuvo muy contento con los resultados. Vámonos ahora al comentario de Nelson Reyes Estrella. Gracias, Fran. El comentario del día de hoy es sobre los gobiernos locales. Estamos hablando del poder municipal. Un poder que fue instaurado en nuestro país por los mismos conquistadores europeos en el año 1494, donde se estableció el primer cabildo en la Isabela, en ese pueblo que hoy se encuentra abandonado, y en una recuperación que es financiada por el gobierno español. Pero bien, los gobiernos locales son el poder más importante en el ámbito político de un país, porque este es el poder que está más cercano a la población. Y en nuestro país tenemos unos 158 municipios y tenemos unos 235 distritos municipales, lo que significa que el 18 de febrero del próximo año se estarán eligiendo a unos 158 alcaldes y unos 235 directores de juntas distritales. A eso que la población le llama síndico, que también le dice alcalde, son directores de junta distrital y que están establecidos en la ley 176-07, una ley que, por cierto, se habla ya de modificación. Bien, como los gobiernos locales es el poder más importante por su cercanía con la ciudadanía, pues lo ideal sería que estos manejen mayores presupuestos y que la población pueda vincularse con mayor confianza a estos gobiernos, que hay que decir que en nuestro país administran muy poca cosa, porque la persona los conoce realmente por que recogen la basura. Pero nosotros como ciudadanos, en una modificación a la ley 176-07, debiéramos exigir mayores competencias para los gobiernos municipales. Incluso funciones que realizan los organismos de seguridad, que realiza el Ministerio de Educación, que realiza el Ministerio de Salud Pública, deberían ser parte de los gobiernos locales. En ese sentido, nosotros queremos hacer un llamado, porque este comentario siempre buscará educar a la población. Y por eso nosotros queremos hacer un llamado a la ciudadanía de que analice bien el ejercicio del voto en las próximas elecciones del 18 de febrero de 2024, para elegir los mejores perfiles que puedan administrar los recursos que nosotros, a través de los impuestos y los arbitrios, como se le conocen las recaudaciones municipales, tengan un manejo pulcro y sean invertidos en la población con el nivel de pertinencia que se necesita. Porque precisamente esa ley 176-07 establece mecanismos que son idóneos, que son democráticos para las inversiones que hacen esos gobiernos locales. Y estamos hablando de la figura del presupuesto participativo, que la población muchas veces ni sabe que eso existe, porque realmente muchos de estos alcaldes y directores de las juntas distritales manejan muchas alcaldías como empresas familiares,
y muchas veces hasta como ventorrillo, podríamos decir. Entonces nosotros debemos ser vigilantes. ¿Y cómo somos vigilantes? Pues hay muchísimos mecanismos. Lo primero es el ejercicio del voto, y para eso nosotros debemos analizar los perfiles. Entonces analice si ese que se está postulando para ese cargo es una persona que administra los recursos personales, lo administra bien. Porque imagínense, si no administra sus recursos bien, ¿administrará los recursos del pueblo bien? No. Entonces por eso tenemos muchas veces malos administradores. En segundo, si son funcionarios que buscan la reelección, pues vamos a ver, ¿ha aplicado la normativa, la ley 176-07, que establece el presupuesto participativo? ¿Lo han consultado a usted para ver cuáles son las obras más importantes que se necesitan en su comunidad? ¿No lo ha hecho? Pues ese no es un buen funcionario. Entonces no merece su voto. Entonces ahí tenemos dos de las ideas que le estoy dando. Otras es la rendición de cuenta. ¿Ha rendido cuenta este funcionario? Y una cuarta es el proceso de veeduría permanente que deben tener los ciudadanos con ese funcionario, con esos recursos. Entonces ese proceso de veeduría puede ser mensual, puede ser anual, puede ser cada 4 años. Y nosotros tenemos instrumentos jurídicos que se pueden utilizar para exigirle a los gobiernos locales y darle seguimiento en que ellos invierten los recursos del pueblo. Estamos hablando de la ley de libre acceso a la información pública, que eso debería estar en los portales de Internet. Y en los últimos años se ha desarrollado lo que es el sistema de monitoreo de la administración pública. Y en este caso hay un capítulo que es para la administración pública municipal. Entonces vamos a identificar en el SISMA la rendición de cuentas que hacen esos funcionarios, que hacen los alcaldes, que hacen los directores de junta distrital. Y a través de eso entonces se dan lo que son la auditoría ciudadana, que deben ser permanentes. Porque recuerde, nosotros estamos en un proceso de transición de una democracia representativa a una democracia participativa. Pero esa democracia será participativa solamente si usted se involucra en los asuntos públicos. Porque recuerde que los recursos que administran las alcaldías para la construcción de obras, para la recogida de basura, que en muchos lugares no es la más eficiente, son los impuestos que recaudan a cada vez que usted compra algún producto, compra una propiedad, o los arbitrios que establecen directamente las alcaldías. Entonces, para alcanzar la democracia participativa es con la participación de todos los ciudadanos. Y esa institución que le llaman alcaldía, que le llaman junta distrital, es una empresa que es de todos y todas los que viven en ese distrito. Así que usted tiene la oportunidad el próximo 18 de febrero del año de 2024 de elegir los mejores hombres y de iniciar un proceso revolucionario en República Dominicana, de ser vigilante de los recursos que son de todos, del presupuesto nacional, y gobernar junto a los alcaldes, directores de juntas distritales, concejales y vocales de las juntas distritales. Este es el comentario del día de hoy. Espero que ustedes puedan tomar la mejor decisión para construir una mejor República Dominicana, que solo se construye desde las alcaldías y las juntas distritales.
lazos en República Dominicana, Nelson, pero aquí estamos en campaña hace mucho tiempo. Ya los partidos políticos pues están en las calles desde hace varios meses. Vimos a una fuerza del pueblo que aprovechó el Día de la Mujer, el 8 de marzo, luego el Día del Trabajador y recientemente el Partido de la Liberación Dominicana. Veíamos la queja y ya lo manifestaba uno que aparentemente ha estado coqueteando con el gobierno, que es Guillermo Moreno, que hablaba de 8 millones de pesos que se gastaron en un montaje, 80 millones de pesos, quiero decir, en un montaje que hizo el PRM, que fue uno de los primeros promoviendo la repostulación del presidente Luis Abinader. Bueno, realmente aquí estamos en campaña permanente, porque inmediatamente se toma posesión la campaña que se ve la misma del gobierno, con un aparataje de publicidad. Y por eso históricamente vemos que ese fue el discurso incluso del actual partido de gobierno, que entonces ellos no pueden quedarse de manos cruzadas, porque si no el gobierno le lleva la delantera. En ese sentido, muchos partidos, o todos los partidos que tienen vocación de poder, pues asumen campaña prematura. Sin embargo, nosotros podemos decir que en los últimos años eso ha cambiado un poquito, principalmente después de las últimas legislaciones, como que los partidos, los funcionarios han entrado, parece, en pánico, por el temor de que pudieran impugnarles alguna candidatura, sea uno de los partidos o sea el organismo regulador, que es la Junta Electoral. Pero yo decía la semana pasada que a la Junta le falta la figura del fiscal electoral que establece la ley electoral. Y sin ese fiscal electoral, pues no hay ningún proceso de auditoría a todas estas actividades que se hacen de forma prematura. Y la misma campaña interna, que se hacen como si fueran campañas ya de candidatos. Todo eso debería estar regulado. Pero lamentablemente, como no existen esos funcionarios, como no lo han designado, pues nosotros tenemos un vacío. Porque si se existiera esa figura y se sometiera inmediatamente a los tribunales, se impugnara, pues lo pensaran 2 veces. Y no vamos a lograr un cambio radical en una campaña, pero sí se va creando la cultura a nivel nacional. Y nosotros debemos apostar a eso, porque usted habla de esos 80 millones que denunciaron. ¿De dónde salen esos recursos? Esos recursos salen de los impuestos de los ciudadanos, que pueden ir a un sistema de salud que está bastante deteriorado, a un sistema de educación, o a invertirlo en seguridad, que hay tantos problemas de seguridad en nuestro país. Entonces debemos hacer conciencia de esta parte, porque esto nos lleva a un bajadero que no sabemos en qué terminará esto en cualquier momento, en una crisis económica, política y social, donde verdaderamente perdería toda la sociedad dominicana. Lo que poco a poco, con muchos sacrificios, se ha ido construyendo durante casi 2 centenarios. ¿A quién le correspondería entonces al Congreso nombrar esa figura de fiscal electoral? Bueno, esa parte tengo que revisarla en la ley, pero me parece que eso le corresponde a la Junta Central Electoral, porque eso es un fiscal que tendría la capacidad para someter a los tribunales de la República. Realmente es una figura que se le debiera dar mucho más importancia y debiera ser incluso una de las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, porque eso le daría mayor facultad, mayor legitimidad política y, bueno, tendría mayor compromiso para hacer su trabajo, porque un funcionario también que no tenga la legitimidad y que tenga la fuerza y el apoyo de esas instituciones, también sería difícil para decirle a un partido político, mira, tú no puedes poner esta valla en este momento, tú no puedes hacer esa actividad. Es decir, debe tener calidad moral, calidad política, debe ser toda una autoridad investida con más que lo que establece la ley, la legitimidad que le dé un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura, donde convergen todos los partidos políticos. Mire, aquí se viola la ley por todas partes. El día pasado le preguntaba yo a alguien sobre el alcalde, que es el candidato presidencial del PLD, si estaba cumpliendo a cabalidad el horario que le corresponde como funcionario público que recibe un salario que lo paga la población, porque lo vemos en actividades constantes fuera de Santiago y más ahora que necesita
realmente proyectarse aún más. Pero eso lo vemos también con algunos funcionarios del gobierno dominicano. En esta misma semana se produjeron algunas reuniones políticas en horario de trabajo encabezadas por la dirigencia. O sea, que se supone que ellos tienen funciones específicas dentro de instituciones del Estado, a los cuales deben prestarle el tiempo que reclama y que regula el horario de trabajo. Es que ahí es que entra la figura de la vicealcaldía, ahí debe entrar la figura vicepresidencial, deben entrar los viceministerios en el caso de esos funcionarios que tú mencionas, y solicitarle una suspensión. Una licencia. Una licencia sin disfrute de sueldo, yo diría una suspensión, para que no sean ellos que tomen la licencia. Bueno, vamos a suspenderlo, la ley lo suspende. Inmediatamente usted tiene un acto público, ya usted está suspendido, automáticamente. Pues eso lo estamos viendo, por ejemplo, en El Salvador, el actual presidente, que anunció que va a tomar una licencia para aspirar a repostularse. Pero tiene que modificar primero la Constitución. Automáticamente, por ejemplo, como el domingo 3, que inició la campaña, debiera entrar automáticamente esa suspensión con todo aquel funcionario que tenga aspiración. Sí, pero no una campaña abierta, es una campaña una campaña cerrada. Pero eso no le quita estarse movilizando y descuidando su pueblo. Claro, claro. Ellos justifican de que tienen la estructura hecha, de que no importa que el alcalde esté ahí o no esté, igual que otros funcionarios que están en campaña y que están haciendo reuniones políticas, que eso no debiera ser. Lo de Bukele todavía está por ver. Él tendrá que modificar la Constitución y tiene toda a su favor para hacerlo. Sí, eso es parte de crear ese mecanismo, el anunciar eso de manera prematura. Pero en el caso de nuestro país, pues lo mismo que te decía, la figura de fiscal electoral, pues ahí entraría en funcionamiento. Pero también la ley debe darle esa posibilidad. No, usted está haciendo campaña, usted está suspendido de su labor. Y después la ciudadanía vigilar, le están pagando, como ha sucedido mucho, que lo suspenden, pero después siguen cobrando. Entonces, cuando nosotros tengamos esa madurez política, pues nosotros habremos avanzado institucionalmente. Sí, aquí se juega mucho con esto. Los partidos son los que han hecho de todos los procesos los resultados que hemos tenido, básicamente, y una Junta Central Electoral también que es muy tímida. Hay que destacar esto, muy tímida la Junta. Los partidos hacen lo que les da su gana por eso. Que en la Junta Central Electoral, con estos cambios que se hacen cada 4 años, tiene siempre una Junta Central Electoral nueva. Y por eso los procesos son prácticamente nuevos. Se dificulta muchas veces entrar en funcionamiento. Miren, en las elecciones pasadas, eso se veía venir lo que sucedió. Porque es que nosotros tuvimos una ley casi con el proceso electoral, donde la Junta tenía que estar implementando cosas, cambiándole cosas, porque venir un tribunal le quitaba a otro. Entonces es bastante difícil que un órgano electoral esté trabajando de esa manera, con ese nivel de incertidumbre, con esa falta de madurez que necesitaría de una normativa electoral. En ese caso, se necesita, yo creo, una ley que pueda ser más en el tiempo, que le dé mayor legitimidad, pero que estos funcionarios no se cambien todo en el tiempo, que pueda ser como en el Tribunal Constitucional, que se van cambiando periódicamente. Y no que tú vienes y cambias los 5 miembros del pleno, entran nuevos. Personas que no tienen experiencia en el montaje de elecciones. Entonces es un verdadero problema, no estamos hablando de cualquier cosa, porque cuando hablamos de elecciones, estamos hablando de lo más importante de la democracia. Estamos hablando que si fallan unas elecciones, está fallando todos los sistemas a nivel nacional, político, económico, social, todo, absolutamente todo, como sucedió precisamente en el año 2020. Entonces eso debe cambiar, y eso debe cambiar con esa madurez institucional. La misma promotores de eso. La misma seguridad jurídica. Sí. Todo se cae. Sí, esa es la parte de la seguridad jurídica, es indispensable. Porque cuando llevan un gobierno que no tiene legitimidad social, nada va a funcionar. Que ya se ha discutido, pero eso será otro tema cuando se acerquen las elecciones con relación al voto. Ya se han puesto de acuerdo los partidos, que siempre es un tema, pero no avanzamos. Tenemos tecnológicamente el mundo en las manos, pero nosotros queremos todavía continuar con ese proceso ya obsoleto en muchos países, y nosotros pues
nos mantenemos con este voto manual, aunque el conteo se haga de una forma diferente, pero estamos atrasados todavía en esto, Nelson. Yo no diría que eso es atraso. Lo que pasa es que todo tiene su proceso de legitimación. Y cuando tú haces un proceso en un dispositivo tecnológico, tú muchas veces pierdes el control de eso, porque tú no sabes qué va a suceder. De hecho, cuando tú mandas un correo, tú confirmas, llegó. Entonces eso mismo sucede con el voto. Y cuando estamos hablando de voto, no es cualquier proceso. Entonces la gente tiene la confianza en ese papel. Yo llené una boleta y esa boleta se le puede dar seguimiento. Pero como existen, por ejemplo, mucha falta en esto de la tecnología, los niveles de seguridad deben ser bastante confiables, que la gente pueda darle un seguimiento a ese voto. Pero eso todavía no existe. Sí, pero cuando y la mayoría de países tienen un proceso manual de su sistema de votación. Cuando no hay una respuesta inmediata. Sí, pero vemos que en otros... no te le va a dar legitimidad al proceso. Vemos como en otros países ya a las 2 horas, 3 horas ya tú conoces por dónde va la tendencia. Los resultados se pueden dar en tiempo. Con eso no hay duda. Y aquí en las elecciones que se desarrollaron del año 2004 al año 2020, podríamos decir que fueron elecciones que a las 9 de la noche no tenían los resultados. Que eso es bastante confiable. Y se pueden dar esos resultados con la tecnología que tenemos. Ahora, de un voto electrónico completamente, eso necesita mayor legitimidad. Y deben avanzar hacia otra tecnología que la persona pueda darle seguimiento. Pero, ¿y en las municipales no podría hacerse eso como una prueba, como un laboratorio? Es que si te fallan las municipales, ya tú tienes problemas de cara a todas las elecciones. Yo creo que una de las decisiones más acertadas de este pleno de la Junta fue precisamente esa, de que las votaciones sean manuales. Aunque el sistema de transmisión de los datos sea digital, que eso sí tú puedes hacerlo, porque tú tienes unas actas que tú le puedes dar seguimiento, y si hay cualquier proceso de impugnación, pues tú le das seguimiento. Pero no es lo mismo que tú violentes la seguridad informática en el sistema, que eso puede darse. Pues nosotros vemos con lo que sucede incluso con la página web del Estado. ¿Qué sucede? Que desde Rusia, y no solo aquí, ¿qué sucedió con las elecciones de Estados Unidos 2016? Que fueron denunciadas porque los hackers rusos supuestamente se introducieron. Entonces, ¿qué sucedería en un país como República Dominicana? Nosotros estaríamos dejando descansar la seguridad de las elecciones, probablemente hasta en organismos internacionales. Y hay que ser muy cuidadosos con eso. Y eso que se hizo aquí en el año 2020, a pesar de que la población masivamente estaba en contra, de que los partidos de oposición estuvieron en contra, al final, ¿qué sucedió? ¿Abortaron las elecciones? Entonces jamás se debe apostar a eso. De hecho, cuando se vaya a tomar una decisión así, debe haber un consenso absoluto. Y cuando hablo de en términos absolutos, no estoy hablando del 50+1. Estoy hablando de todos, absolutamente todos. Si son 27 partidos, que los 27 partidos estén a favor. Porque eso sí le va a dar legitimidad y le va a dar confianza en el voto. Cosa difícil esa, que estén todos de acuerdo. Muy difícil. Vámonos a publicidad, ya regresamos, elecciones 2024. Más adelante estaremos pues resumiendo parte de lo que conversamos con Odalis Tejada esta mañana en el café de Diario 55. Ignacio Guerrero por ahí viene con sus cápsulas de elecciones 2024. No se mueva, hay más contenido, Che Solo Deportes, variedad y calidad. En Sánchez Bolívar y Carretera Don Pedro. En el café de Diario 55, espere la participación de Giovanni Tejada, dirigente del PRD Santiago, viernes 14 de julio, 8 de la mañana. Diario 55, tu revista informativa.
Confío en ti, en los resultados que me das, y sé que siempre tú me dirás la verdad. Al leer tus palabras siento más seguridad, tus resultados me guían, en ti puedo confiar cada día más. Laboratorios Pedro Jorge Blanco. Resultados confiables. En elecciones 2024 corresponde el turno ahora a Ignacio Guerrero, otro importante analista y comentarista de este espacio, elecciones 2024. Ignacio Guerrero. La popularidad y la capacidad deben conjugarse para poder hacer un ejercicio político y de poder con eficiencia al servicio de los pueblos. O sea, no solo la popularidad es garantía de un buen ejercicio político, pero tampoco la formación es suficiente para usted ganar unas elecciones. Así que hay que conjugar popularidad con formación para prepararse para un ejercicio responsable desde el poder. Hoy, Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández y la Junta Central Electoral son los temas que vamos a enfocar. Fuerza del Pueblo terminó la jornada de inscripciones de precandidatos congresuales y municipales. La dirección de ese partido anunció que más de 4.000 dirigentes se inscribieron a posiciones electivas y que es una evidencia de que esa organización política ha crecido lo suficiente para ganar las elecciones en el 2024. La organización al mismo tiempo le exigió a todos los aspirantes pruebas antidoping para evitar que narcotraficantes permeen las boletas electorales de ese partido, es decir, la boleta municipal, congresual y presidencial. Eso es importante. Hay que prevenir. Pero Fuerza del Pueblo tiene que seguir creciendo porque la estructura que tiene Fuerza del Pueblo no es suficiente como para competir con una organización que está en el poder y que tiene estructuras en todo el país. En todo el país. Seguimos con Fuerza del Pueblo y es la visita de Leonel Fernández a New York. Leonel Fernández encabezó una serie de actividades para recolectar dólares en Estados Unidos. Pero ¿qué queremos destacar? Que Leonel Fernández fue objeto de un piquete que organiza una mujer que trabaja en el gobierno, que es del Partido Revolucionario Moderno, que pensamos no era necesario desarrollar esa protesta. Debieron permitirle a Leonel que desarrollara sus actividades sin dificultades, pero bien, Leonel terminó recolectando muchos dólares y celebrando importantes reuniones con las diásporas en la búsqueda de votos allá en Estados Unidos para que los dominicanos que residen allá con derecho al voto en República Dominicana lo apoyen para las elecciones de 2024. La Junta Central Electoral está pidiendo a los partidos políticos que cumplan con los plazos electorales, que se ajusten a la ley y a la Constitución de la República por la salud de la democracia. Y los partidos deben escuchar a los miembros de la Junta Central Electoral. No obstante, el presidente de ese órgano electoral, el doctor Román Jaques Liranzo, dice que los partidos van cumpliendo con la ley, pero quiere que se llegue hasta el final de la campaña para que la institucionalidad determine el proceso electoral en el 2024.
2024. Con relación a los candidatos o a los precandidatos inscritos que tienen que ver con el narcotráfico, que están bajo investigación por parte del Ministerio Público, el presidente de la Junta Central Electoral dijo que le darán respuestas cuando lleven las inscripciones a esa institución. Le daremos respuesta contundente, ha dicho la Junta Central Electoral. Eso esperamos, que haya una real depuración para que narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco no penetren a los estamentos del Estado a través de las boletas de los partidos políticos. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Más adelante, en horas de la noche, el programa completo de elecciones 2024. Hasta una próxima entrega. Ahí vimos la cápsula electoral correspondiente a este jueves 13 de Ignacio Guerrero en elecciones 2024. Miren, esta mañana estuvo con nosotros Odalis Tejada, es concejal del Partido de la Liberación Dominicana, estará optando por otro periodo, estuvo analizando si dar el paso, pero prefiere trabajar a favor de la precandidatura o de la aspiraciones que tiene Víctor Fadul La Antigua para alcanzar primero la candidatura en el partido y luego pues ganar la misma. Y esta mañana nos hablaba sobre este y otros aspectos importantes que tienen que ver con el Partido de la Liberación Dominicana. Denunciaba de la compra de muchos dirigentes y se habló hasta de apartamentos que eran pues entregados a familiares de esos directores distritales y también a alcaldes de algunos municipios. Vamos a escuchar a Odalis Tejada. En el café de Diario 55, espere. La participación de Giovanni Tejada, dirigente del PRD Santiago, viernes 14 de julio. ¿Qué pasó ahí? Con el partido de gobierno, si hay un porcentaje demasiado sensible. Pero eso no son mis palabras, Odali. Eso fue Danilo que lo dijo. Es que no hay forma. Que votarían por otro candidato. Es que eso fue un análisis de hace varios meses atrás. Nosotros vamos a competir con el gobierno de Abinader por las obras de gobierno que el PLD ha hecho, por las obras sociales que el PLD hizo y que el gobierno actual, por gentes incapaces que están al frente de esas diferentes direcciones, hoy no pueden darle respuesta. Yo le he dicho, señores, el PRM, la gente que administra los recursos del Estado, son empresarios, no son políticos. Y en las instituciones, para tú ver resultados, ¿para qué la política? La política es para tú hacer acciones sociales que vayan en beneficio de la población que tú diriges. El empresario, y mira que yo soy un emprendedor, el empresario cuando hace un presupuesto siempre ve qué me voy a ganar. El empresario que está al frente de una institución no es sensible a las necesidades. El político tiene que ser sensible a las necesidades. Señores, mira lo que está pasando con la niñez dominicana. Antes, a través de la oficina de la primera dama, había muchas cosas que se resolvían en la parte social de las mujeres, de los barrios. Hoy no hay un espacio donde tú demandar, porque lo primero que se quitó fue la oficina, el despacho de la primera dama, lo quitaron. Una pequeña oficina, reciben cositas de acuerdo al amiguismo. Entonces, el PLD pero tú sabes por qué lo quitaron. No, pero al mismo tiempo, por qué lo quitaron. Pero no está el despacho de la primera por dama. Los escándalos que estaban en torno al despacho pero de la primera ahora dama. es peor. Ahora es peor, porque ahora la primera dama es la jefa de todas las direcciones y ella es la que
¿Quién le va a negar? ¿Qué director le va a negar a la primera dama que mande a resolver un caso de 100,000, 200,000, de 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos? ¿Tú crees que se lo van a negar a la esposa del presidente? Pero ni a esta, ni a Candy, ¿tú crees que se lo ni van a a negar? Margarita, ni a Rosa, ni a ninguna yo de las creo que primera la dama. parte social debe ser, los que están encabezando las diferentes instituciones son insensibles, son trujillistas. Mira lo que pasó con los jóvenes del metro. Los jóvenes del metro salieron a protestar buscando beneficios que la ley le contempla. La ley de trabajo le dice el derecho que yo tengo a protestar para buscar un beneficio. ¿Qué hicieron con los jóvenes que protestaron? Lo cancelaron, y la actitud de ese hombre que dirige la OPRE, un tipo trujillista, insensible a las necesidades del pueblo, y así mismo tú lo ves en el director de los medicamentos de alto costo. Son insensibles porque el PRM ha dejado a los hombres que son políticos, a los sensibles, sentados en la banca. Entonces, le tienen un pequeño sueldecito, un tante ahí, pero no están dirigiendo. Lo que están dirigiendo son los empresarios, los que aportaron el dinero. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que el grupo de empleados del metro paralicen el metro cada vez que ellos entiendan que hay un aumento? Yo estoy de acuerdo a lo que dice la ley, que la ley dice que tenemos derecho a estar organizados en la forma de sindicato. Tenemos derecho a reclamar, nuestros derechos de decir, mira, lo que tú me estás dando no corresponde, y no la actitud de cancelarlo. Pero de ese modo lo justifica. Lo convocaron cuando ellos fueron a Palacio, lo recibieron. El derecho de los usuarios. Lo recibió un viceministro y le dijo, mire, intégrense a trabajar, y en la próxima semana va a haber una reunión con el director de la OPRE. ¿Y tú sabes con qué fue? Lo dejó plantado en la reunión y al otro día le mandó la carta de cancelación. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana tiene la mayor oportunidad de poder rescatar el poder por el descontento que hay en la población. Señores, aquí se está pasando hambre, y hambre real. Aquí hay gente que está cocinando quizá en la noche, y cuando viene a ver comiéndose unos guineos con aceite, porque no tienen ¿Cuánto vale un galón de aceite ahora? Antes valía 150 pesos, 159 pesos, ahora está costando casi 400. Y así te puedo decir cada rublo de lo que han subido. Pero mi dinero se ha disminuido. Pero mientras hayan dos partidos de la oposición enfrentados, el camino queda expedito para el gobierno. Yo creo que todo tiene su tiempo, Fran, y habrá un momento de concertación, un momento donde los liderazgos analicen y que haya un gran pacto de la oposición. Yo creo en eso. Esta fue parte de la conversación que sostuvimos esta mañana con Tejada, concejal del Partido de la Liberación Dominicana, Odalis Tejada, quien con cierta regularidad nos visita en el café de Diario 55, y siempre es interesante conversar con él porque es uno de los políticos jóvenes con mucho talento, con mucha capacidad. Ahí estuvo hablando sobre el tema de los recursos que se utilizan en el Estado. Dice que antes una primera dama tenía mucho más funciones en los gobiernos, y básicamente manejaban presupuestos. Inclusive era una de las quejas antes de que manejaban presupuestos más que cualquier otro ministerio. Bueno, eso puede ser una ventaja y una desventaja. De eso que dice, lo que se puede destacar es la falta de darle seguimiento a instituciones tan importantes como es el INAEPI, los CALPI, la ayuda que dan a los envejecientes, porque esas instituciones sí habían preparado un sistema que podría marcar la diferencia. Yo diría que la imagen del pasado gobierno se podría trabajar desde esas instituciones, trabajo que hicieron con la niñez y con la vejez, que iniciaron y que este gobierno no le ha dado seguimiento, porque incluso hay muchos de esos centros que se inició su construcción en el pasado gobierno que están abandonados y la gente lo está reclamando, porque es muy bonito una pareja, sobre todo en este país que se casan bastante jóvenes,
que puedan dejar en una institución del Estado y que tengan el debido cuidado los niños mientras ellos trabajan. Entonces todo eso se ha perdido. Pero también a Odalis debieron preguntarle que aquí en Santiago se están descuidando algunos servicios con las mismas campañas electorales. La recogida de basura no es lo mismo que hace un año. Entonces ellos deben tener mucho cuidado con eso también. Sí, sí. Yo le preguntaba en días pasados que estuvo con nosotros también Jariski Izquierdo. Hay muchos parques que comenzaron con remozamiento, lo destruyeron completamente y lo han dejado así, que eso es otro tema. Por ejemplo, nosotros tenemos por ahí, por Olla del Caimito, Cerro Hermoso, ese parque que está detrás del play de softball, eso comenzaron y lo han descuidado, lo dejaron abandonado prácticamente. Y así reportan otras personas de que en sus sectores pues han comenzado remozamiento de obras y no le están dando el seguimiento. No sé si es táctica política, tú sabes que cuando se está ya próximo a una campaña electoral y más él que tiene aspiraciones presidenciales, pues lo dejan y hacen en forma de un cronograma para ahí entonces en los últimos meses ir inaugurándose estas obras para dar una impresión, para impactar en la población de alguna manera. Pero eso no es estratégico porque la ley tiene también su pauta y ahorita se lo van a prohibir eso. Y hay instituciones que están esperando para darle seguimiento a eso. Yo conozco instituciones que están esperando esa fecha para comenzar a impugnar a quien venga a inaugurar. Porque el tema de Santiago también, aquí hay obras que no van a terminar por ahora. Claro, del mismo gobierno central. Entonces eso hay que impugnarlo. Usted no puede hacer campaña con los recursos del pueblo. Usted tiene que hacer campaña como está estipulada en la ley, con los recursos que le entrega la Junta Central Electoral. Entonces, esos procesos de inauguración también hay que darle seguimiento. Y tengo información de primera mano que hay instituciones que van a fiscalizar eso y van para los tribunales, seguro. Pero, entonces, si esa es la estrategia de ellos, díganle que esa es una estrategia fallida. Aquí en la misma... Porque la población que comienza a disfrutar ahora de unos servicios y lo ofrecen, pues lo va a recordar en las elecciones. Que está recibiendo precisamente cuál es el problema que tiene el gobierno ahora. El problema con los servicios en las instituciones. Pasaporte, salud pública, educación, todo eso es lo que impacta en el día a día. Deterioro de 911. Si a mí no me van a recoger la basura ya, yo me voy a olvidar porque yo lo recojo un par de días antes de las elecciones. No, se le hace como se le hizo a Cerulle, que intentó hacer eso, pero al final las personas votaron por él, los ciudadanos. Aquí inclusive se usan los recursos del Estado para promover las figuras que están en las instituciones públicas. Tuve un anuncio, una publicidad y el primero que sale es el funcionario y esto es promover esa figura que más tarde tiene ya aspiraciones para puestos electivos. Claro, y eso debe estar prohibido por la ley porque esos recursos no son suyos, esos recursos no son de una empresa suya. Incluso yo hablo que dicen donación, salud pública le hace donación al Ministerio de Deportes. Por poner un ejemplo, señores, ¿qué donación? Esos son recursos del presupuesto, usted está donando nada. Eso está cambiando, o sea, se está haciendo un cambio de uso de esos recursos. Pero esos son recursos del pueblo. Usted puede hacer una donación de lo suyo personal y puede promoverse en algo que usted haga con el salario suyo, pero no con el presupuesto, que son de los impuestos de los ciudadanos. Sí. Entonces, cuando nosotros podamos regular eso, habremos cambiado, pero mientras tanto no. Porque la figura que más se trabaja, y por eso te decía ahorita, que aquí están en campaña desde el 17 de agosto, porque aquí es que se comienza a promocionar de una vez el presidente de la República. Y en algunos meses inmediatamente se está viendo el cambio, se está viendo tal cosa. ¿Con qué? Con los recursos de nosotros. Que eso se estila mucho, el utilizar recursos de un ministerio para favorecer otros. Por ejemplo, aquí en Santiago el Ministerio de Turismo ha ofrecido unos 200 millones de pesos para remozar el Monumento a los Héroes de la Restauración, que es de cultura. Y así otras obras que hay en Santiago que va a intervenir el Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Recientemente estuvo debatiéndose el tema de un musical que se iba a presentar, que era con el auspicio del Ministerio de Educación de la República Dominicana, y es una actividad, la Feria del Libro de Cultura. Sí, las instituciones hay una mafia que se instalan a lo interno. Te puedo hablar, por ejemplo, lo que sucede con la EGI. La EGI ha suplantado todas las instituciones de la sierra.
el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Presidencia de la República, es todas las instituciones. Y resulta, por ejemplo, que nosotros convocamos una marcha, una concentración frente al Palacio Nacional. ¿Y tú sabes qué hicieron ellos en mayo? Que convocaron a no sé cómo ellos convocaron eso, pero para entregar 8 millones de pesos en publicidad a instituciones. ¿Y cuándo se entregan? En el transcurso que nosotros realizamos esa concentración en el Palacio. ¿Para qué se hace eso? Precisamente para eso, para evitar que esos medios puedan hacer algún comentario sobre esas actividades. Y de hecho, en esa publicidad que ellos entregaron en ese momento, la más bajita de 120,000 pesos, hay que llegar a 500,000 pesos. Y una que recibió 400,000 pesos, era la que hacía comentarios en contra en un programa de la capital. Entonces eso es lamentable que suceda en nuestro país, porque los funcionarios cuando llegan a esas instituciones creen que encontraron un botín o una botija, como le llamábamos en local. Y eso es de ellos. En muchos distritos municipales de la sierra han estado haciendo aceras y contenes, cosa que no le corresponde. Sí, eso es algo perverso. Como hay muchas cosas que pueden decir desde el gobierno, incluidas desde el presidente de la República, lo que hablábamos de los alcaldes, y esa sobre todo. Por eso debe darse un proceso de diálogo. Presente los estudios, esos estudios geológicos, que un ingeniero asesor del presidente dice, en la placeta hay una de las fallas en República Dominicana. ¿Qué sucedería entonces si se hace esa presa? Que en cualquier momento puede colapsar y llevarse 2 o 3 comunidades. Entonces, una bomba de tiempo. No quiere ningún proceso de diálogo. Y era lo que yo reclamaba al inicio cuando comentábamos de lo que sucede con la obra en Santiago, la autopista Duarte. Bueno, eso es un proceso de consulta pública con la recuperación del río Gurabo. ¿Quién no quiere que recuperen ese río? Todo el mundo. Pero ellos hacen un proyecto en mi mente y a ejecutarlo de una vez. No, vamos a discutirlo con esa misma persona que se están siendo trasladadas a esos lugares, escucharle y darle charla para que ellos sepan cómo deben insertarse a una nueva comunidad. Pero eso mismo debe suceder con el monorriel, con el teleférico. Probablemente ese teleférico ni se hiciera, porque tú haces un monorriel que cubra toda la ciudad y ese teleférico quizás lo hace hasta de Gurabo para conectar Sosúa y Cabarete. Y los santiagueros tienen un destino turístico que pueden ir con mayores facilidades. Pero no, detrás de esto siempre están las comisiones. No hay planes de resolver problemática. Usted recordará, sí, Nelson, que eso le costó el puesto inclusive a Alvin Vargas, el ingeniero, sí, en un programa de los que hacemos aquí en el café de Diario 55. Él dijo de que el gobierno estaba trabajando sin planificación, porque comenzaba un proyecto y a la carrera era que iba entonces, pues, aquí ningún funcionario te daba explicación del monorriel ni el teleférico al inicio. No había una información precisa aquí en Santiago. Es que no la tenían. No podían darla precisamente porque no la tenían. Entonces, para eso tienen que tener también un equipo técnico que pueda dar todas esas informaciones. ¿Cuándo hicieron ellos? Después de eso hicieron convocatoria. Pero aún tú le preguntas a la persona, no saben decirte dónde van a estar la parada. Conocen algunas porque se han estado trabajando. Pero resulta que también cruzará por la carrera. Sí, porque entonces ahí viene el tema de esta remodelación o la reestructuración que se le está haciendo a toda esa zona por ahí que colapsó. Tú recordarás, un 16 de agosto, creo que fue del año pasado. Sí, sí. Y eso todavía no se ha terminado, no se ha entregado, porque entonces ahí va a conectar también el monorriel, cosa que al principio no se dijo. No debería. La carrera no debería estar contemplada en eso. La carrera con el tiempo debería ser hasta peatonal. Que ese monorriel te llegue, por ejemplo, a la 27 de febrero y ya la gente puede caminar al centro de la ciudad y no hay necesidad de eso, pero no hay nada de consulta. Vamos. Entonces, hablando de elecciones, para eso es que son las elecciones, ciudadanos, hay que fiscalizar y ese proceso de fiscalización se da analizando esta obra. ¿Están trabajando correcta las autoridades del gobierno? ¿Lo están consultando a ustedes, aun cuando la ley lo exige? No. Vamos a publicidad, ya regresamos, tendremos un sondeo en las calles. Cuando regresemos le preguntamos a la gente, los amigos que fueron entrevistados, los santiagueros deben de votar por Luis Abinader, dándole seguimiento a nuestra pregunta inicial, la que
en la que estuvimos recibiendo las llamadas de los amigos televidentes. Volvemos. Bueno, antes de irnos al sondeo, hay una noticia de último minuto y es que el movimiento rebelde del empresario del transporte Juan Uvieres acaba de socializar, de firmar un acuerdo con el expresidente Leonel Fernández de alianza, de apoyar a la fuerza del pueblo. Mire, y cuando esos tiburones huelen, se van a donde, como las palomas donde hay pan. Sí, donde se huele a poder. Donde se huele a poder. Realmente es así. Y Juan Uvieres, que ha sido uno de los más exitosos en materia de transporte. Junto a Antonio Marte, Sí, son las dos principales figuras. Hay que recordar que él tuvo primero en cargo político, sí, que Antonio Marte. Entonces ha sido un empresario muy exitoso en esta materia. Sí, Antonio Se está dando Marte. un paso importante, eso es un indicador de lo que está sucediendo en el país. Claro, claro. Pues vámonos a las calles y volvemos con el presidente Luis Abinader. Recibiría, pues, los santiagueros deben votar por Luis Abinader, ahora es en las calles. Vamos para allá. ¿Qué es Compromiso Santiago? ¿Sabe qué es el plan estratégico? No. ¿Sabe usted qué es Compromiso Santiago? ¿Sabe qué es el plan estratégico? Tampoco, yo no sé, ¿no? ¿Sabe usted qué es Compromiso Santiago? ¿Sabe qué es el plan estratégico? No. ¿Sabe qué es el plan estratégico Santiago? ¿Sabe qué es el plan? ¿Ah? No. No lo he oído mentar, no. ¿Sabe usted qué es Compromiso Santiago? ¿Sabe qué es el plan estratégico? No. ¿Sabe usted qué es el Compromiso Santiago? ¿Sabe qué es el plan estratégico? No. ¿Sabe usted qué es Compromiso Santiago? ¿Sabe qué es el plan estratégico? Ellos hay muchos planes estratégicos, porque todas las instituciones tienen plan estratégico. Es que los gobiernos lo hacen a su manera. ¿Sabe usted qué es el Compromiso Santiago? ¿Sabe qué es el plan estratégico? Yo desconozco eso, no sé. ¿Sabe usted qué es el Compromiso Santiago? ¿Sabe qué es el plan estratégico? No, ni sé cuál es el plan estratégico ni cuál es el otro tampoco. ¿Sabe qué es
Compromiso Santiago sabe qué es el plan estratégico? Sé lo que es el plan estratégico, pero el Compromiso Santiago, primera vez que oigo ese nombre. ¿Sabe usted qué es el Compromiso Santiago? ¿Sabe qué es el plan estratégico? Nada de eso de Santiago, ni nada de eso sé yo. ¿Qué es Compromiso Santiago? ¿Sabe usted qué es el plan estratégico? El plan estratégico, ¿sabe qué es? ¿Sabe usted qué es el Compromiso Santiago? Santiagueros deben votar por Abinader. Correcto. Santiagueros deben de votar por Abinader. Los santiagueros deben de votar por Abinader. Santiaguero, todo depende, mi hermano. Para mí que está haciendo una tremenda obra aquí en Santiago. Los santiagueros deben votar por Abinader. Por Luis. Los santiagueros deben de votar por Abinader. No, por la fuerza del pueblo. Los santiagueros deben de votar por Abinader. Sí. Los santiagueros deben de votar por Abinader. Están trabajando bien, sí. Los pobres necesitamos una ayudita aparte, pero está bonito el embellecimiento de la ciudad. Los santiagueros deben de votar por Abinader. Claro que sí. Se merece 4 años más por el excelente trabajo que está haciendo. Pero deben de votar por Abinader. Los santiagueros deben de votar por Abinader. No, yo no voto por Abinader. Votar por Abinader. Los santiagueros deben de votar por Abinader. Cuatro años más. Los santiagueros deben de votar por Abinader. Claro, 4 años más, porque se lo merece, porque el único presidente que ha trabajado por Santiago es ese. Ningún presidente ha hecho lo que está haciendo. Los santiagueros deben de votar por Luis. Hay que apoyarlo. Los santiagueros deben de votar por Abinader. Claro, porque hay que estar trabajando en el país entero. Los santiagueros deben de votar por Abinader. Sí. Ella ha trabajado más que todo aquí. ¿Cree usted que los santiagueros deben de votar por Luis? Puede ser que sí. Pero de votar por Luis. Abel Martínez, próximo presidente del país. Los santiagueros deben de votar por Luis. Deben los santiagueros de votar por Luis. No, señor. Los santiagueros de votar por Luis. Deben los santiagueros de votar por Luis. No, subió mucho. Subió todo. Deben los santiagueros de votar por Luis. Los santiagueros no debemos de votar por nadie, porque son todos igualitos. Deben los santiagueros de votar por Luis. Deben los santiagueros de votar por Luis. Yo no soy político, no. Los santiagueros de votar por Luis. De votar por Luis. Por Luis, claro que sí. Deben los santiagueros de votar por Luis. No, señor. Bueno, ahí teníamos varias encuestas o varios sondeos. El de que ustedes vieron al final, de si deben los santiagueros votar por Luis Abinader, y vimos una reacción favorable. O sea que, tomando como referencia este sondeo, no está mal el presidente de la República, pero mucha gente que indecisa, otros que no van a votar por Luis Abinader. Y entonces estábamos con lo del plan estratégico y otra institución de Santiago que son formadas por empresarios, los que trazan las políticas de desarrollo, las presentan para que los gobiernos puedan desarrollarlas. La gente no conoce nada de eso conoce la gente. No conocen el plan estratégico, que hay otras también hay que no se mencionaron, como APEDI, el PO, que es el plan de ordenamiento territorial, municipal también. Pero todas esas están representadas por el plan estratégico. El plan estratégico, sí, el plan estratégico para el municipio y la provincia de Santiago, que reúne la mayoría de organizaciones, tanto de la sociedad civil, empresariales y políticas del municipio, principalmente de Santiago. Así es, incluida Compromiso Santiago, que está también por ahí, pero son los mismos representantes de esas instituciones que conforman entonces estas dos que se nuclean ahí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que a veces un grupo tiene un dominio de una, otro grupo tiene dominio de otro. Entonces lo hacen. Compromiso Santiago es la más reciente de todas. Bueno, pues ahí está la respuesta de la gente no conoce, desconoce, y estos pues tienen mucha influencia, incluso hasta reciben dinero
porque hay dinero del Estado y dinero de instituciones, organismos internacionales que hacen aporte para desarrollar estudios, para emprender una serie de proyectos, los cuales ellos manejan a discreción. Sí, realmente estas instituciones manejan presupuestos millonarios del Estado y de organizaciones internacionales. Y como estamos en este proceso de elecciones, uno puede sugerirle a estas instituciones que organicen un gran debate nacional, que tenga como escenario Santiago. Puede realizarse a nivel municipal, a nivel congresual, pero también a nivel presidencial. Y que ahí la ciudadanía puedan conocer a estas instituciones y también puedan conocer la propuesta que tienen los candidatos a los cargos públicos. Y yo creo que nosotros como país debemos dar el paso. Y estas instituciones tienen la estatura moral, la calidad política para organizar un evento de esta magnitud y hacer el compromiso a nivel presidencial y a nivel de la alcaldía y del Congreso también. Que aquí desde hace muchos años, Nelson, se ha estado abogando y ellos han estado promoviendo la recuperación del río Yaque del Norte y han recibido cuantiosos recursos incluso de gobiernos pasados y de otras instituciones, y eso se ha manejado aquí con el Fondo Agua, entre otros que también lo manejan ellos mismos. Sí, el Fondo Agua Yaque del Norte. Sí, se han presentado, me dijo un amigo que iban como 82 proyectos que se han presentado de recuperación de Yaque. El último, en el cual yo participé en una reunión en el Palacio Nacional y donde le dije al presidente que ningún proyecto iba a funcionar si no se involucraba a la ciudadanía y si no se paraban todos estos planes urbanísticos, de ganadería, de agricultura en la montaña, nunca se iba a recuperar el Yaque. Y en eso le entregaron unos 693.4 millones de pesos. Eso le entregó al plan de recuperación de Yaque. Eso lo manejó Inmaculada Dame del Plan Sierra, que es la misma que hoy promueve la presa de la Placeta y por las cuales nosotros inferimos que están recibiendo millones de dólares, que otra de las instituciones, el Plan Sierra, ha recibido fondos de la Agencia Francesa para el Desarrollo, de la USAID, de la Agencia China, de diferentes agencias internacionales, pero no estamos hablando de pesos, estamos hablando de cientos de millones de dólares y de eso no hay ningún informe que lo conozca la ciudadanía. Que en una oportunidad ella manifestó aquí, cuando le hicimos la pregunta de que hasta que no hubiese un informe del impacto que podría producir la construcción de estas presas ahí en la Placeta y otras zonas de la sierra, ella no iba a emitir ningún tipo de declaración si estaba a favor o en contra de la misma. Esa es una opinión a favor, porque ¿quién fue que acompañó al presidente de la República cuando se fueron a inaugurar 3 kilómetros de carretera, que la carpa que se puso ahí costaba más que esos 3 kilómetros? Fue Inmaculada Dames, que nosotros la enfrentamos. ¿Quién es que anda en la sierra con planes de turístico y de cosas, conectando Sajoma, Jánico con una carretera con Jarabacoa? ¿Para qué esa carretera? Para conectar Manabao con el embalse de la Placeta, de la presa de la Placeta. Porque el desvío de Yaque de Jarabacoa creen que no, y ellos lo paralizaron ese proyecto en el año 2002 a Hipólito Mejía, y ellos creen que no porque ellos lo dijeron, pero ese proyecto lo están cambiando constantemente y aunque le hayan dicho que no, está incluido. Inmaculada Dame es una de las principales promotoras de ese proyecto. Mira, porque ella ha sido la entrada de ellos a la sierra para buscar la licencia social que no han conseguido y lo están trabajando de manera ilegal porque la ley 6400 establece la licencia social. Entonces yo no sé cómo ellos van a hacer eso, porque nosotros vamos a ir a los tribunales. Desde que este gobierno salga, nosotros vamos a ir a los tribunales y vamos a demandar al presidente de la República y a la de la EGI. Lo vamos a someter a la justicia para que lo sepan. Bueno, yo no sé si están trabajando por descontaminar los ríos que hacen la confluencia en Jarabacoa, porque eso, óigame, eso da vergüenza, da pena
realmente de cómo han contaminado esos ríos. Ahí llega llega Manabao por ahí también, ¿verdad? Manabao es una comunidad. El Yaque del Norte, Yaque del Norte que nace en Manabao y ahí hace confluencia con el Jimenoa, con el Jimenoa. El río Jimenoa, sí. Que eso es una contaminación que hay por ahí, óigame. Es que es Jarabacoa, no tiene planta de tratamiento. Cuando a ti te hablan de la recuperación del Gurabo, contempla eso, una planta de tratamiento para introducir esa agua antes de que vaya el Yaque. No sabemos, por eso es que hablamos de esos proyectos. Entonces, ya que no se va a recuperar de esa manera, ¿quiénes son los que lo contaminan? Precisamente los miembros de esas instituciones, que son los que reciben los recursos del Estado. Cuando tú te vas a Ochoa, por la zona de la Charca, cuando tú te vas a Mera y Fonder, que están aquí con Hoyo de Lima, de ellos observa el Yaque, lo que sucede con el Yaque ahí. Entonces es lamentable lo que sucede, y que estas sean la gente que hablen de recuperación del Yaque, cuando son ellos los que lo están matando, con toda la cloaca de Santiago, con toda la porquería que vierten las empresas, porque es más fácil tirarlo al Yaque que hacer una planta de tratamiento. Y responsabilidad del Estado que no fiscaliza esa parte. Señores, hablando de elecciones, vamos a fiscalizar eso. A los candidatos, cuando usted esté en contacto con ellos, dígame cuál es el tema ambiental. ¿Qué es lo que usted pretende con el agua en Santiago? ¿Qué es lo que usted pretende con el Yaque? ¿Con la cloaca? Esos son los temas que nosotros debemos colocar en la agenda, porque esos son los que le hacen daño, esos son los que nos tienen a nosotros permanentemente en los hospitales, enfermos, con diferentes enfermedades, porque los consumimos a través del aire o a través del agua que llega a nuestra casa. Y en el caso de Yaque, bueno, nosotros vertimos nuestras heces fecales y después entonces le pagamos a Corazán los impuestos para que ellos decontaminen esa agua y nosotros tomamos. Es decir, nuestra propia contaminación. Bueno, gracias Nelson por acompañarnos en estas elecciones 2024, todo el trayecto hoy nos acompañó. Mañana, bueno, pues estaremos cerrando la semana. Gracias a ustedes por acompañarnos. Feliz noche. Elecciones 2024 regresa en el día de mañana. Gracias por acompañarnos. Feliz noche. Somos tu imagen, somos tu voz. Canal 55.